de corruptelas, de robos. Felizmente, gracias a mi formación, yo soy hijo de maestros, a mi formación andina, religiosa, católica, luego de haber cumplido funciones de representación pública, he sido regidor, he tenido la encargatura de la alcaldía de mi municipalidad en muchísimas oportunidades, he sido funcionario público en entidades privadas también. Jamás en mi vida, a Dios gracias, nunca, señor presidente, fui o estuve acusado por alguna falta o algún delito. Con ese pedido de tolerancia quiero empezar esta mi presentación. Yo no soy abogado, no conozco la técnica para afrontar una investigación de esta naturaleza. Sin embargo, señor presidente, tratándose de un problema que me atañe por sus implicancias, siendo aún difícil, he considerado pertinente asumir personalmente mi defensa, dirigirme al Pleno del Congreso, exponer los alegatos que corresponden a esta etapa acerca de mis razones y cuestionamientos a una decisión asumida por la Comisión de Ética, que considero, respetando los fueros, respetando el Estado de Derecho, pero esta decisión la considero injusta, arbitraria, presionada por las circunstancias y teñida de prejuicios. Lo que tengo que explicar, señor presidente, colegas, lo que debo señalar es algo muy concreto y sencillo, que se ciñe y ajusta, como podrán apreciar, estrictamente a los hechos y nada más que a la verdad. No pretendo convencerlos de nada. Yo respeto profundamente la majestad y los fueros de nuestro Congreso, como respeto también la verdad y justicia como valores fundamentales de la vida. En este caso, lo que han hecho con el argumento solamente de dos personas, se ha tomado solamente el argumento de dos personas y a mí no se me ha citado siquiera, no se me ha convocado siquiera a ninguna comisaría para dar mi testimonio, a pesar de que al día siguiente, como podrá mostrarse en los videos, señor presidente, me puse enteramente a disposición para el dosaje etílico, para las indagaciones en vista de que se hizo cargos profundamente graves, como que primero habíamos agredido a periodistas, como que como consecuencia de esa agresión se habían perdido instrumentos, como que entre comillas estaba en un lugar clandestino, nightclub, y quienes conocen el Cusco sabrán que ese establecimiento es un centro de espectáculos donde se presentan los fines de año y semanalmente los hermanos de Aipén. Es una peña turística donde van cientos de personas y a la cual yo asistí luego de un ágape con mis familiares, con mis copartidarios. Ahí están las señoras, dignas damas, han dado la cara. En Cusco los conocen, militantes del Partido Nacionalista, en mi condición de haber dejado hace poco, en ese momento, el cargo de secretario regional de organización del Partido Nacionalista. Estuve en compañía de dos dignas damas y no es cierto, no puede haber ese prejuicio de poner damiselas, damas de compañía. Es delito estar en compañía de damas. No se menciona a las otras personas, no se les ha convocado, no hay investigación en curso de nada absolutamente, no la hay. Entonces, por esas consideraciones, solicito también de que no hayan exageraciones, no haya ningún tipo de prejuicios. Yo no he negado en ningún momento, señor presidente, haber participado y participar en este tipo de reuniones, de ágapes. Yo, como hombre profundamente arraigado en mi condición andina y pueblerina, siempre participo en eventos feriales, en fiestas de reconocimiento, y eso no puede ser tergiversado como que estemos faltando a la majestad y a la investidura del Parlamento. Una interrupción, señor presidente, me pide, señor presidente. Al señor congresista, por favor. Congresista Enrique Bon, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Colegas parlamentarios, en lo que hemos podido ver, llama la atención la presencia, la coincidencia de dos periodistas.
una gran mentira sobre la reunión que se hace en Mística, que es de un espectáculo y de una ocurrencia familiar. Nosotros los congresistas tenemos una serie de gente que está tratando de desinformar y tratando de perjudicarnos, comenzando por los propios accesitarios. Yo podría pensar también que al colega se lo sembraron y no podemos seguir nosotros a través de manchar la honra de cualquiera de los congresistas buscando perjudicarlo. Por eso, colega parlamentario, yo sí me sumo y a decirle a usted que tenemos en el aspecto personal. Dele tiempo. Porque muchas veces nuestros propios accesitarios, por los roces que se producen en la campaña, nos están buscando una serie de irregularidades, una serie de problemas. Por lo tanto, señor, yo considero que debemos tener en cuenta que muchas de estas cosas se han inventado y son falsas. Por lo tanto, busquemos a lo mejor que esa falta, pues podríamos hacerlo simbólica. Gracias, presidente. Ok, congresista Cuadra, puede continuar. Muy agradecido, muy agradecido, muchas gracias por ese tipo de apreciaciones. Por eso, señor presidente, apreciados y distinguidos señores parlamentarios, en este momento yo no necesito de abogados ni estructurar una defensa técnicamente jurídica, sino solo ceñirme a la verdad, a los hechos concretos, a explicar mi verdad, mis razones sin prejuicios, sin doble moral, como lo vengo haciendo. Dejo constancia que ante los hechos ocurridos el 15 de octubre del año pasado y en los que se me involucra lamentablemente por la acción malintencionada y premeditada de dos personas que fungieron ser periodistas, no son periodistas, son reporteros, y vinieron con una mala intencionalidad. Yo nunca me he negado a dar declaraciones absolutamente, y como si hubiera un proceso de investigación, se daría cuenta que quienes los han agredido han sido el personal de seguridad del establecimiento, porque se enfrascaron en una gresca a raíz de querer ingresar de manera clandestina. No pesa denuncia o investigación alguna en contra mía. Me refiero a la supuesta agresión o robo de material de filmación denunciado. Tampoco estos señores, que luego declararon ante el despacho de la comisión, a tenor del informe final, han interpuesto denuncia policial o fiscal en contra de mi persona o de las personas de mi entorno, como dicen los reportes periodísticos. No tendrían por qué hacerlo, pues curiosamente los hechos denunciados por ellos mismos con tanto detalle y que no traspasaron los linderos de la prensa y el escándalo nunca fueron comprobados, y la verdad es que no han denunciado, ni siquiera me han hecho convocar a una citación simple en la comisaría, porque en la conciencia de ellos estaba que no podían probar absolutamente nada de lo que mediáticamente habían levantado. Vuelvo a reiterar, nunca fui siquiera citado a una comisaría para esclarecer los hechos, a pesar de haber manifestado públicamente mi intención de ayudar en las investigaciones. Nadie del entorno mío, los amigos y copartidarios que me acompañaban en esa reunión fueron citados. No hay proceso judicial ni investigación alguna. Nunca lo hubo respecto al tema. ¿Por qué? Es clarísimo, porque se trata de una patraña. ¿Por qué no se investigó por las instancias correspondientes el caso? ¿Con qué facilidad, colegas, señores presidentes, se pueden mancillar honras y mellar nombres y luego dejar todo solo en el limbo, en las denuncias periodísticas, en la especulación? Las denuncias de esta naturaleza, por sus implicancias públicas, deben ser probadas fehacientemente y no solo a nivel de la palabra o la noticia mediática, más aún, tal como fue denunciado inicialmente, si se trataba de agresiones periodísticas, robo de cámaras, lugar clandestino, damiselas, etcétera, etcétera. Cuánta falsedad, cuánta mentira. De lo que se trató entonces
fue de un escándalo preparado a partir de una incursión clandestina, no bienvenida, de dos personas en una reunión familiar y privada. Vuelvo a reiterar, familiar y privada. Yo ese día estuve en una reunión en mi domicilio y ahí están, que me gustaría que la Comisión de Ética haya socializado también al día siguiente la presencia de los señores en el programa dominical de Mayor Sintonía del Cusco, del diario del Cusco, donde se presentan las personas que en ese momento me acompañaban y las dos dignas damas que han estado dispuestas inclusive a venir a este hemiciclo para mostrar la cara, pero no queremos hacer más escarnio, porque eso es un evidente daño a la imagen de algunas personas que no tienen nada que ver y no tienen por qué perjudicarse en este tipo de hechos. No eran invitados estas dos personas y que se desarrollaba en un lugar público con la presencia de amistades, varones y damas, departiendo como cualquier ciudadano a la vista de cientos de ciudadanos, cientos de personas. Si uno quiere hacer un asunto malo, oscuro, negativo, no va pues al lugar más concurrido y público del Cusco, como ese establecimiento La Mística, que tiene varios compartimientos, etcétera. Es un centro de espectáculos ubicado en el corazón de Huanchac, algo parecido al Brisas del Titicaca aquí en el Cusco o al Rinconcito de Ayacuchano, etcétera. Si alguien va en algún momento a esos sitios y departe con personas de su entorno, no pueden ser tratados de esta manera. Esto fue divulgado, señores parlamentarios, distorsionado, utilizado para dañar de manera perversa, herir y lesionar moralmente a personas inocentes, a mi familia, principalmente a mi propia persona y a mi investidura. Dejo constancia que ante los hechos ocurridos en esa fecha, el 15 de octubre del 2011, yo me puse voluntariamente, mediante oficio, a disposición de la Comisión de Ética, solicitando se investigue y para tal efecto presté toda la colaboración, presenté documentación relevante sobre estos señores. Sin embargo, lamento que no se haya valorado oportunamente y tal como debió haber sido este tema. Sobre los hechos que supuestamente constituirían infracción ética y perjudicarían la imagen del Congreso. Señor presidente, 1. Como refiere el informe al final de la comisión, de la comisión, desde el inicio, diversos medios de comunicación denuncian, es decir, se hace referencia o se recurre a la fuente de la noticia propalada por diversos medios de múltiples maneras, ojo, denunciando, dice el informe, como si el medio o las personas que perpetraron esta labor de zapa del medio periodístico a altas horas de la noche tuvieran certeza del ilícito cometido o la falta moral cometida y encima no obra en el fuero judicial denuncia alguna, vuelvo a reiterar, y la constancia de una investigación de oficio. Segundo, a partir de esta idea retorcida que lamentablemente caló, se muestran irrespetuosamente la grabación distorsionada y borrosa. No se me aprecia en la imagen la persona que aparece en primera plana, no soy yo, no lo soy. Eso se ha podido comprobar en distintos momentos. Y hay una tendenciosidad cuando se pretende hacer aparecer a un joven que circunstancialmente estaba en esa reunión y que se me acercó a hacer aparecer como si yo fuera. En una reunión efectuada en el local público, pero no por ello deja de ser privada, que atañe solo a quienes conforman la mesa de reuniones, para a partir de esta filmación artesanal pretender hacer consentir una historia y eventos juzgando la honra de personas, sacando conclusiones, lesionando el honor de quien habla y de mis acompañantes por parte de un noticiero periodístico sensacionalista acostumbrado a hacer sintonía a partir del escarnio de infundios y mentiras, faltando a la ética periodística. Tercero, la Comisión de Ética fue subjetiva y excedió desde mi punto de vista cuando a partir de presunciones de hechos no probados o declaraciones no respaldadas concluyó que yo tenía responsabilidad en hechos. ¿Responsabilidades de qué? Se me atribuye, señor presidente, de que a raíz de mi presencia se hubiese generado un escándalo. Si hubiese entrado
en estado de ebriedad a un establecimiento, hubiese ofendido a alguna persona, hubiese colisionado en estado de ebriedad el automóvil que estuviera manejando, hubiera vociferado o hubiera señalado algún comportamiento indebido, habría razón para decir a raíz de su presencia. No, yo tengo derecho como ciudadano común y corriente a departir un ágape, un reconocimiento que me hacen amistades y amigos, y cuando incursionan subrepticiamente, sin permiso, con malas intenciones, yo ¿qué responsabilidad tengo? No teníamos ninguna responsabilidad absolutamente. Se hace mención en la comisión, en una reunión donde yo estaba acompañado, se dice, de 2 personas de sexo femenino, ya lo he señalado. La verdad es que estuve en compañía de 6 personas en ese momento, entre varones y damas. Al principio se les calificó de amicelas, féminas, etc. La comisión, en su informe final, optó por referirse a mis 2 compatriotas, 2 personas de tal forma, hecho que yo considero desproporcionado e inaceptable. La comisión señala igualmente que estaba en una discoteca a altas horas de la madrugada y en evidente estado etílico, cuando en realidad, vuelvo a señalar, como he dicho, se trataba de una peña, de un centro de espectáculos abierto al público, en actividad hoy, como es este establecimiento que les he comentado. Se recurre, de otro lado, al efecto de un video borroso que registra hechos confusos, difundidos tendenciosamente, una filmación clandestina efectuada sin autorización de sus protagonistas, pues se trata de una reunión particular. Eso no es un delito. Téngase en cuenta que cualquier exceso, que cualquier proceso se acredita, téngase en cuenta, disculpe, que en cualquier proceso se acredita el estado etílico de una persona mediante dosaje. Expediente judicial número 640, Sala Civil, con participación de la Policía Nacional del Perú. Eso lo dicta la jurisprudencia aplicable a este caso. Considero que sí. Ahora, si fuera el caso, seguramente los denunciantes hubieran tenido tiempo para probar mi estado de embriaguez hasta 2 días después. Señor presidente, provengo de una familia católica y cristiana, y la formación que he recibido en la escuela, en mi entorno familiar, a partir del ejemplo que me brindan mis abuelos, mis padres, mis hermanos mayores, me ha hecho ser lo que soy gracias a su ejemplo. Tengo una familia, hijos dignos a quienes quiero, protejo y educo. Por mi formación abrazo valores que no difieren en nada de las de los integrantes de la Comisión de Ética. Colegas que respeto y aprecio, salvo las reservas de índole religioso que acogen. Por lo tanto, tengo claridad sobre lo que significan valores, ética, decencia, honestidad, observancia de los derechos de función que responden a nuestras convicciones, visiones, prácticas concretas que la sociedad juzga desde su propia visión, y en este caso la Comisión de Ética, a partir de la preservación de la imagen de este poder del Estado. Por lo expuesto, considero injusta y desproporcionada la recomendación que hace la Comisión de Ética ante este Pleno, porque se sustenta en premisas falsas y prejuicios. Sin embargo, soy respetuoso de la majestad del Congreso y de sus instancias, como el de la Comisión de Ética, y acataré lo que acuerde el Pleno como corresponde. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy bien, congresista Coa Aguilar. Se abre el debate. Si algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra, el congresista Lai. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero reafirmar a la representación nacional que la Comisión de Ética no tiene absolutamente nada personal contra el congresista Coa ni contra ninguno de los congresistas que han sido de alguna manera tratados en procesos de la Comisión. Nosotros no calificamos a las personas, no decimos fulano de tal congresista es tal clase de personas. Lo que vemos son hechos, y nada más que esos hechos que de alguna manera están afectando o han afectado la imagen del Congreso, porque esa es la función del Código de Ética del Congreso. En la introducción del Código de Ética dice que la razón de ser del Código de Ética es preservar la imagen del Congreso.
Y por eso es que se exige a los congresistas conductas, niveles de conducta, para que esa imagen del Congreso no sea afectada. Por eso cuando sancionamos o investigamos o calificamos los hechos cometidos por el congresista Rubén Coa, no estamos calificando a la persona, solamente a esos hechos. Y él ha mencionado que no ha habido tal cosa, no se ha probado el robo de las cámaras. Sin embargo, tengo aquí el acta en el cual, con intervención de la policía de la comisaría de Huanchac, personal de la Mística le devuelve al periodista o al reportero Carlos Chávez su cámara, su filmadora, pero sin la memoria. Le había quitado la memoria y le devuelve, pero obligado por la policía de la comisaría de Huanchac. O sea, sí hubo arrebatamiento de la cámara en este incidente en el local La Mística. La segunda cosa que quiero mencionar es que en la audiencia donde el congresista Rubén Coa vio el video que hoy día se ha pasado, no negó que él fuese la persona allí. No lo negó. Aceptó que era solamente que la interpretación que se da a las imágenes es lo que él cuestiona. Y en tercer lugar, quiero resaltar y recordar, para la Comisión de Ética ha pesado mucho esa contradicción entre las primeras declaraciones públicas del congresista, reconociendo haber cometido una falta, lamentándose haber afectado la imagen de su partido, de su persona, de su familia, reconociendo que ha aprendido una lección al haberse producido el escándalo, que me sirve de lección, dice él, y en cuarto lugar, pidiendo disculpas. Ahora, repito, esa fue una actitud correcta, elogiable, porque cuando uno puede ser una excelente persona, pero comete una falta, afecta con su falta a personas, lo ético, lo moral, lo correcto es pedir disculpas y reconocer la falta. Y habiendo hecho eso en los inicios, a las pocas horas y a los pocos días del escándalo, luego ya cuando se inicia el proceso, lo niega todo. Nada ha pasado. No estuvo ebrio, no ha habido escándalo, no hubo arrebatamiento de cámaras, no ha habido infracción a la ética, no ha habido nada. Entonces, eso ya nos está indicando que está faltando a la ética en cuanto a transparencia, en cuanto a veracidad y en cuanto a responsabilidad. Uno de los principios que el Código de Ética nos manda a todos los congresistas es la responsabilidad. Y responsabilidad es asumir, sí, yo hice eso, sí, yo tuve la culpa, porque esa es la actitud correcta de todo congresista. Eso nomás, señor presidente. Gracias. Muy agradecido. Tiene el uso de la palabra por alusión al congresista Rubén Coa, luego el congresista. Señor presidente, de manera muy puntual, en referencia a la apreciación del congresista Lai, el tema efectivamente de esa denuncia periodística de agresiones, de robo de cámaras, etcétera, es un hecho aislado. A mí no se me inmiscuye absolutamente ni a los acompañantes y menos al personal de seguridad. Yo en Cusco, como seguramente muchos provincianos, particularmente en mi tierra, yo casi nunca ando con resguardo policial. Y la única seguridad con la que nos acompañamos es aquella la que oficialmente el Estado nos otorga a través de efectivos policiales, y ahí está, eso es fácilmente demostrable. Entonces la pregunta es, la evidencia se cae por sí sola. ¿Por qué no han denunciado la pérdida de esos aparatos, del material, la agresión? ¿Por qué no lo han denunciado? Y si existiese alguna denuncia, probablemente sea contra personas externas. Esa es la referencia a la que yo me adhiero cuando descalifico de que efectivamente ahí no se me puede involucrar de ninguna manera. Yo no he tenido contacto con esos señores. Yo no niego mi participación, señor presidente, señores de la comisión, mi presencia
en esa reunión como ciudadano, como ya lo he explicado, con el legítimo derecho que uno tiene a departir un ágape de carácter estrictamente familiar y personal. En referencia a las disculpas, vuelvo a señalar, para personas como yo, profundamente arraigadas con su pueblo, cualquier bochorno, escándalo, sobre todo mediático y a comienzos de una función que era nueva para mí, uno siente evidentemente absoluto malestar, incomodidad cuando se tergiversa, se distorsionan las cosas y en los medios de comunicación se dicen tantas medias verdades o enteras mentiras. Respecto a ello es que yo públicamente mostré mi disconformidad, mi desacuerdo y pedí efectivamente comprensión, tolerancia y disculpas a mis copartidarios, a mis familiares por exponer de esta manera una situación que, como ahora está siendo evidenciado durante todo el proceso, yo no tengo nada que ver, yo no lo he generado y fui más bien una víctima. Finalmente, señor presidente, el presidente de la comisión hace referencia a los hechos objetivos son materia, si es que han habido agravantes, materia de un proceso penal, de un proceso judicial penal. Lo que interesa acá es el tema de la valoración, el tema estrictamente de la valoración en referencia a lo ético, a lo antiético, a la moral, etc. Muy agradecido. Congresista Freddy Otárola, tiene la palabra. Sí, presidente. Verdaderamente estoy asombrado. Y asombrado porque una actitud irresponsable y poco meditada de la Comisión de Fiscalización, que desmerece totalmente el trabajo. A ver, página 9, hechos A, B y C. ¿De qué se le acusa al congresista Coa? A, porque el congresista Rubén Coa estuvo en altas horas de la madrugada en la discoteca La Mística en evidente estado etílico. De ética, perdón. Entonces, la primera falta ética es haber estado en situación etílica. ¿Eso es grave? No sé. A tal punto que tuvo que ser ayudado para ponerse de pie. Una sola prueba que tuvo que ser ayudado para ponerse de pie. Un solo indicio. ¿Le consta a usted? ¿Le consta que tuvo que ser ayudado para ponerse de pie? Y al final de cuentas, si fue ayudado para ponerse de pie, es su problema, no suyo. B. Frente a esto, el congresista Rubén Coa no mostró una conducta respetuosa correcta. Miren esto que es grave, ¿ah? Miren esto que es grave. No mostró, déjeme terminar la idea, congresista Alcorta. No mostró una conducta respetuosa y correcta. Frente a eso, le pido 1000 disculpas si piensa que le he alzado la voz, pero déjeme terminar la idea. Frente a esto, el congresista Rubén Coa no mostró una conducta respetuosa correcta. ¿Y por qué no mostró una conducta respetuosa y correcta? Dice este informe. Con su actitud de esconderse dio lugar a que sus acompañantes o personal de seguridad agredan a periodistas. ¿Cuál ha sido la actitud de acuerdo a todo este informe del congresista Coa? 1, estar ebrio y 2, esconderse. Y por esconderse, ¿no?, es culpable de todo lo que ha pasado. ¿Esconderse es falta ética? ¿Estar ebrio es falta ética? ¿No? Entonces, yo me pregunto, literalmente, ¿qué dice acá? Todo se constriña que se escondió. Y por esconderse es culpable de todo. Me recuerda a una teoría que de lejos de la autoría mediática, por ahí comenzaban, ¿no? Entonces él, por haberse escondido, ha generado todo. Y el informe no dice más. Los puntos A, B y C dicen simplemente que por estar ebrio y por esconderse generó todo esto. Y por eso vamos a suspender a un congresista. Entonces, yo le pido mayor responsabilidad en el informe. Si me demuestra que él agredió, si me demuestra que él insultó, si me demuestra que él ordenó, obviamente se está demostrando que es de alguna manera autor de las agresiones que pudieron haberse realizado o no contra los periodistas y que desde ya son totalmente condenables. Pero decir que porque estuvo ebrio y porque se escondió es culpable de todo, me parece total y absolutamente irresponsable. Gracias, presidente. Congresista Hernán Latorre, tenemos la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas. Obviamente, un parlamentario debe conducirse con una rectitud, con una ética. Sin embargo, colegas, presidente, considero que mi colega Rubén Coa ha reconocido su error, ha pedido disculpas. Creo que eso es lo correcto que ha hecho. Por eso pienso, colegas, que en este caso nosotros debemos valorar adecuadamente este hecho. Sé que cualquiera puede cometer un error, errar es humano, y considero, presidente, que a veces la prensa se excede en su labor. Y de eso creo que ustedes saben, colegas congresistas, sobre todo cuando pasa en las provincias, respetamos la labor de la prensa, pero a veces se exceden y a veces no valoran cuando uno está, como en este caso. Yo pienso, señor presidente, viendo todo el sustento que ha hecho mi colega congresista del Cusco, yo creo que pediría que sea una amonestación. Creo que sería lo más correcto y yo en ese sentido pediría que sea una amonestación. Muchas gracias, presidente. Congresista Martín Rivas tiene uso de la palabra, luego congresista Rubén Condori y Santiago Bastañón. Bien, sí, con todo gusto, honorable congresista, a través del presidente. Congresista Lourdes Alcorta tiene el uso de la palabra. Gracias, quería agradecerle al congresista Rivas. Solo quería decir al señor que no tiene la gentileza, pues habla mucha democracia, de que no se dirijan en forma personal al señor Lay, que se dirijan a la comisión. La comisión dictamina, el señor dirige, la preside. Que se dirijan a la comisión, no personalicen las denuncias, nada más. Gracias. Tiene uso de la palabra congresista Martín. Gracias, presidente. Queridos colegas parlamentarios, ciertamente hoy día no es agradable, creo, para todos, pero hay una situación que tenemos que observar. El ejercicio de nuestra función como tales, para los cuales hemos sido electos, y también nuestra conducta que debemos observar. De repente, es verdad, en algún momento la prensa ejerce su función, mal o bien, pero la comisión tiene que ser objetiva, y objetiva en base al marco normativo, en base al reglamento, en base al principio de verdad, al principio de veracidad y a las presunciones que la ley claramente establece. La duda favorece, la duda no condena. Y nosotros tenemos principalmente como legisladores que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. La actitud soberbia muchas veces es ofensiva, pero esa actitud soberbia también es ofensiva a Dios. Quien pregona de ética no solamente tiene que serlo, también tiene que demostrarlo. Un día sábado, señor, ¿qué prueba tenemos? Realmente, ¿qué prueba eficiente, clara tenemos de que el congresista estaba ebrio ese día? ¿Existe un certificado médico, un dosaje etílico que demuestre que estaba ebrio? No. Pero sí tenemos un video que claramente dice, estaba ebrio el congresista. Un día sábado, tenemos un video que dice, se esconde el congresista. Un día sábado, presunción de verdad, presunción de inocencia, presunción de ¿qué? De culpabilidad. Certeza de culpabilidad que ha evaluado la comisión. Y una certeza de culpabilidad en base a indicios, ni siquiera indicios razonables. Porque cuando el informe presenta habla de suficientes indicios, ni siquiera indicios razonables. Hay que ser objetivos, hay que respetar la majestad de la justicia. Y no solamente eso, quienes hoy día ejercen, evidentemente, esa responsabilidad en la Comisión de Ética, tienen que ser hidalgos en reconocer que también han cometido ciertos excesos naturales en la apreciación y tal vez por propio desconocimiento. Aquellos que hemos estudiado derecho sabemos que necesariamente el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. No podemos mancillarnos mutuamente, queridos colegas, y no podemos mancillarnos con irrestricto irrespeto a la ley.
Tenemos que cumplir la ley. Y el reglamento es claro. El Código de Ética Parlamentaria, que es adjunto al reglamento del Congreso, perdón, coleguita, por favor, discúlpeme. De aquí le concedo la interrupción. Tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo. Normas que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo. Señor, era sábado, era domingo. ¿Existe limitación en una reunión? ¿Existe limitación, señor, en que él se reúna y tal vez, dentro de la presunción de culpabilidad, haya tomado algunas copas? ¿Existe también limitación que tenga algunos acompañantes? ¿Esos acompañantes necesariamente están reglamentados contra la moral? ¿Existe esa presunción? Hay que ser objetivos, honorables colegas. Y para analizar este caso, perdón, disculpe, presidente, me está pidiendo interrupción el congresista Angulo y el congresista, el honorable vocero de la bancada. Tiene la interrupción, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Martín Rivas. Yo quisiera llamar la atención sobre dos asuntos que son, me parece, bastante importantes. Y no sé si lo habrá tomado en cuenta el congresista Lay. Se menciona reiteradamente, como si fuese un demérito, que el congresista Coa estaba acompañado de dos personas de sexo femenino, así como de otras personas más. O sea, no entiendo por qué, si alguien está acompañado de dos personas de sexo femenino, sea un demérito. ¿Por qué no se dice al contrario? Estuvo acompañado de 4 personas de sexo masculino y otras personas más. O sea, eso me parece bastante tendenciosa la manifestación. Y ahora también veo que también me parece increíble que se diga lo siguiente. El congresista Rubén Coa Aguilar, con su conducta y con su presencia en el lugar de las condiciones en que se encontraba, dio lugar, bueno, está mal redactado eso, ¿no? Dio lugar a que se produzcan agresiones contra los reporteros Chávez. Bien, concluya, congresista Angulo. Tengo una interrupción. Bueno, yo quiero decirle que nadie con su presencia puede dar lugar a agresiones. Y nadie puede ser sindicado porque se agrede a otra persona simplemente con su presencia. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Bien, tiene la segunda interrupción el congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Hay que ver esto en su justa dimensión. El congresista Coa estaba asistiendo a una reunión en un lugar público, acompañado de un grupo de personas que nos ha explicado quiénes son. El congresista Coa estaba generando un escándalo, estaba manteniendo un comportamiento indecoroso en esa reunión. No. El incidente sucede cuando algunas personas pretenden ingresar con cámaras al establecimiento y el personal de seguridad del establecimiento le dice, oye, ¿cómo van a ingresar con cámara? Ahí se produce el primer incidente. Parece que alguien mencionó a estas personas que el congresista Coa estaba en esta reunión. Como podemos estar cualquiera de nosotros en una reunión. Pero resulta que cuando le enfocan con las cámaras al congresista Coa, reacciona, yo no sé si de una manera apropiada o inapropiada, porque si la reacción del congresista Coa hubiera sido, sí señores, ¿qué desean? ¿Qué está usted haciendo acá? Bueno, aquí estoy en un lugar público compartiendo con unos amigos. ¿En qué lo puedo servir? ¿Qué preguntas le puedo absolver? Y probablemente no pasaba nada. La reacción del congresista Coa, en vista precisamente que los congresistas estamos permanentemente con reflectores encima, probablemente se asustó y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y trató de ocultarse. Ese fue el escándalo. Esa fue la inconducta del congresista Coa, tratar de poner la mano delante para que no se le vea. Entonces, yo la verdad que pienso que deberíamos juzgar estas cosas en su real dimensión, porque se dicen cosas en el informe, por ejemplo, en estado de ebriedad,
pero sin embargo no hay nada que sustente eso. El estado de ebriedad se tendría que haber probado pues con un dosaje etílico. Se dice del escándalo, pero el escándalo, repito, surge a partir de que el congresista evita ser entrevistado, como pudo haberse negado a ser entrevistado en cualquier circunstancia saliendo del Congreso. Eso es un escándalo. Claro, coincidió en esto en que estaba en un lugar público, 2 de la mañana, que puede haber sido una discoteca, una peña o lo que sea, y probablemente esta actitud de mantenerse en defensiva para no ser expuesto o a maltrato nos haya generado esta situación. Yo pido que evaluemos esto con mucha objetividad, presidente. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Ciertamente, lo que podemos ver es que ha habido un exceso dentro de la interpretación que tiene y que corresponde al comportamiento ético. Y es que hay un principio natural por lo cual nos regimos todos los ciudadanos, y hay un principio natural de normas. Como sociedad nos regimos por normas. Hay normas de comportamiento ético, hay normas punitivas, y es evidente que el comportamiento de todos los colegas congresistas, todos los que estamos inmersos acá, nos tenemos que sujetar al comportamiento establecido en el Código de Ética Parlamentario. Código de Ética Parlamentario. Es claro, hay que circunscribirnos dentro del contexto normativo de ello. No podemos salirnos de ese contexto. No podemos generar una interpretación más allá por una ocurrencia personal de quien para unos un comportamiento ético, evidentemente para otros no resulta el comportamiento ético. Muchas veces lo que para uno es verdad, para otro tal vez no lo es. Lo cierto es que aquí me parece que ha habido un exceso y que todos los señores congresistas estamos en la decisión de emitir nuestra opinión y corregir en su oportunidad. Gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Condori. Señor presidente, bueno, me parece lo que tenemos que evaluar lo siguiente. Primero, el congresista ha pedido disculpas por el escándalo generado, pero no por el congresista, sino por las circunstancias. Pero eso no es una prueba de cargo. No debería tomarse como prueba de cargo. No se demostró el estado etílico. No ha estado en estado etílico. ¿O hay alguna prueba? El local era de dudosa reputación, un local público. El hecho de que no tenga renovación de licencia o tal, eso no significa necesariamente dudosa reputación. ¿Ya? Es un local público. El Brisas del Titicaca es un lugar público y ya no tendremos que ir. Ya no tendré que ir. Y ahí van todos los puneños. Y entonces, uno ir ahí ya sería un local de dudosa reputación. Está mal. 2 señoras que han participado en ese evento, ¿significa que son damiselas? ¿Están comprobados que son damiselas? Tercero, ¿está comprobado que el colega Rubén agredió a los periodistas? No. ¿Quién perjudicó la imagen del Congreso? ¿El colega Rubén perjudicó la imagen del Congreso? No. ¿Quién perjudicó la imagen del Congreso? El que ha hecho el escándalo. Titulares. O sea, un titular que aún no lo sacan, ¿significa perjudicar la imagen del Congreso? ¿No es acaso ese titular y los autores de ese titular los que deberían ir a juicio o a una falta? ¿Por qué se tiene que involucrar a la persona no siendo el autor? Yo creo que esas cosas deberíamos merituar apropiadamente, porque en la vida han habido y hay escándalos, y acá al interior del Congreso han habido faltas de respeto, se han pedido las disculpas, pero no han merituado titulares. Pero como no han merituado titulares, no han afectado la imagen del Congreso. Es muy relativo, yo creo. Colegas, tenemos que actuar con amplitud y serenidad. Muchas gracias.
Congresista Gastañaduy. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que este tema debe ser un tema jurídico, teniendo en cuenta que se trata de un proceso contra la ética parlamentaria, y creo que hay que encuadrarlo dentro de ese marco. Y de verdad que, a través suyo, señor presidente, quisiera formularle algunas preguntas al presidente de la Comisión de Ética, porque hay algunos temas que no nos queda claro, de tal manera que nosotros como congresistas, que finalmente vamos a tener la decisión de si lo sancionamos o lo absolvemos, nos gustaría contar con mayores elementos de juicio. Por ejemplo, preguntarle, siempre por intermedio suyo, señor presidente, el presidente de la Comisión de Ética, ¿en qué se basan para señalar que el congresista Coa estaba en estado de ebriedad? Pregunto, ¿acaso se realizó al referido parlamentario algún examen toxicológico? También se nos ha dicho, señor presidente, que el lugar donde frecuentó el congresista Coa era un lugar que no contaba con las autorizaciones correspondientes. Siempre a través suyo, señor presidente, yo le pregunto al presidente de la Comisión de Ética si existe alguna norma, y que nos diga cuál es, en las cuales los consumidores tenemos que exigir a los dueños o a los administradores o a los regentadores de estos establecimientos que nos exhiban su autorización de funcionamiento, porque hasta donde yo tengo conocimiento, cuando uno va a un local abierto al público a consumir un producto, un servicio, uno no cuenta, uno no pregunta previamente si tiene autorización. En todo caso, esa es función justamente de la autoridad, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle, siempre por intermedio suyo, señor presidente, el presidente de la Comisión de Ética, que nos informe si hay esa obligación legal de nosotros también de consumidores de exigir que nos exhiban estas autorizaciones de funcionamiento, en todo caso que nos diga cuál es la norma en la cual se ampara. Señor presidente, también se ha dicho que aparentemente constituiría una falta al Código de Ética Parlamentaria frecuentar a discotecas, ingerir bebidas espirituosas. Yo le preguntaría, siempre por intermedio suyo, señor presidente, al presidente de la Comisión de Ética, si esos dos hechos por sí constituyen faltas, un poco para también nosotros atenernos digamos, a las consecuencias de nuestro propio comportamiento, sobre todo a los congresistas que venimos de provincia, señor presidente, y usted es uno de ellos, donde siempre la población nos invitan a un trago típico de nuestra zona, nos piden, nos sacan a bailar y justamente queremos ajustar nuestro comportamiento a este código de ética, porque no vaya a ser que mañana más tarde, de manera malintencionada, nos saquen un video donde de repente nos encontramos los piuranos bailando una marinera, o de repente lo de la sierra bailando un guayno, o de repente, disculpe la expresión, señor presidente, tomando nuestro poto de chicha de repente en nuestra región, y de repente nos imputen que estamos cometiendo una infracción al Código de Ética. Señor presidente, las normas deben basarse en la predictibilidad. El ciudadano, presidente, a mi propia bancada, por favor, le pido un poco de silencio. Por favor, los asesores. Entonces, señor presidente, yo creo que las normas deben estar claras para todos, para saber justamente adecuar nuestro comportamiento a este código de ética y que espera la ciudadanía, pero es cierto también que la facultad sancionadora del Estado tiene cierto límite. Y nos gustaría, siempre a través suyo, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Ética nos pueda un poco ilustrar, un poco de tal manera que nosotros, los parlamentarios, tengamos mayores elementos de juicio para poder sancionar. Gracias, señor presidente. Finalmente, el congresista Angulo. ¿No? Congresista Díez Canseco. Gracias, señor presidente. Hasta el momento, señor presidente, con excepción del congresista Wong, solo han hablado congresistas de la bancada a la que pertenece el señor Coa. Y yo quiero recordar aquí, señor presidente, que hace muchos años se acusó en este hemiciclo por un programa de televisión donde aparecían personas encapuchadas al congresista del FREPAP, Javier Noriega, de ser responsable de la desaparición y el asesinato de personas que pertenecían a la iglesia israelita. Sin documento de identidad, con caras encapuchadas, un programa de televisión le impuso al país la versión de que el señor Javier Noriega era responsable de un crimen execrable.
se movilizó fiscales. Fueron a Cieneguía y allanaron el local de la iglesia israelita. Cavaron con máquinas buscando cuerpos. ¿Qué pasó al final, señor? No habían cuerpos, no había identidad de los asesinados, no había asesinato, pero le torcieron el puño al congresista para que se comporte de determinada manera durante esa gestión. Esto, señor, me parece a mí un hecho especialmente preocupante, porque revela cómo el manejo determinado de medios de comunicación puede conducir a un manejo de las cosas de determinada manera. El señor Coa está acusado, para hablar claro, señor, por determinados medios o versiones de medios de comunicación, de haber estado en estado etílico, acompañado, utilizamos la palabra que corresponde, de damiselas, dicho de otra manera, damas de compañía o prostitutas. Yo pregunto, señor, ¿está probado? ¿Está probada la identidad de las personas que lo acompañaban? ¿Se dedicaban a ese oficio? ¿O simplemente un medio puede decir, el señor Coa acompañado de 2 mujeres, de damiselas, estaba en tal situación y se acabó? Yo no veo en el informe dónde están las características de uno de los componentes de la situación. La compañía de estas personas en un lugar de dudosa reputación, donde las personas eran de más dudosa reputación. No veo. Segundo, se dice, señor, que estaba en estado etílico. Sobre esto se ha hecho ya un comentario. Pero hay algo que me parece más importante, y es que la inconducta del señor Coa consiste en que no mostró una conducta respetuosa o correcta. ¿Y en qué consiste su no conducta, su inconducta? Con su actitud de esconderse, dio lugar a que sus acompañantes y o personal de seguridad de la mística agredan al periodista Carlos Chávez Galdós. Con su actitud dio lugar a que agredan. Una redacción curiosa, ¿no? No es con su orden, no es con su palabra, no es con su disposición, es con su actitud de esconderse. Tengamos claro que cada vez que alguien se esconda, está dando una disposición y abriendo condiciones para pegarle a otro. Me parece, señor, una descripción de las cosas muy peculiar, muy peculiar. Que alguien tenga miedo, se asuste, se desconcierte frente a una situación es una cosa, y otra cosa es que tenga responsabilidad de la agresión. Lo más aún, la versión que se presenta sobre el escándalo está comprobada por el señor Henry Quispe Lobatón, citado en la página 11. Henry Quispe Lobatón, trabajador de seguridad de la discoteca La Mística, ha declarado ante el Ministerio Público lo siguiente, ojo, comillas: debo indicar que yo no vi lo que ocurrió en el primer ambiente de la discoteca, pero posteriormente, a través de la gente que acude al local, me entero que se encontraba un congresista, Rubén Coa, que habían entrado periodistas a la discoteca. A ver, señor presidente, yo no vi, pero me enteré. ¿Esta es la prueba de algo? ¿De qué? ¿Es la prueba de qué? ¿De que el señor Coa estaba dentro? Sí, estaba dentro. ¿De que habían periodistas buscando filmarlo? Sí, habían periodistas buscando filmarlo. ¿Esto prueba de que hay una inconducta que lleva a la agresión? Más aún, acabo de escuchar decir, señor presidente, que quien devuelve la cámara al periodista es personal de Mística. ¿Está probado que el personal del señor Coa estaba presente? ¿Está probado que el personal del señor Coa le entregó las cámaras que le quitó a los periodistas al personal de Mística? Yo no entiendo, con franqueza, señor presidente, y por eso creo que hay preguntas que tienen que ser respondidas, porque hay cosas que tienen que ser probadas. ¿Que ha habido una agresión? Hemos visto las imágenes de un periodista que tenía una agresión en el ojo, ¿sí? ¿Quién la cometió? ¿Dónde hay un elemento de juicio que conduzca a decir que la cometió por una orden determinada del congresista Coa esta agresión?
tiene responsabilidad cuando uno acude a un local de la forma como se comporta el personal de seguridad local? ¿Esto es responsabilidad del congresista? ¿Es responsabilidad de la persona que acude, sea o no congresista? Entonces, señor, ¿hasta dónde vamos a hacer inferencias para terminar en la conclusión a la que yo quiero llegar? ¿Hasta dónde es válido ir atando un conjunto de elementos para decir, está aprobado esto? Yo, señor presidente, con franqueza creo que no está aprobado, que no se pueden hacer estas inferencias, que las inferencias son insuficientes. Más aún, se nos ha dicho quién devolvió la cámara. Si quien devolvió la cámara está verificado, la comisión ha verificado si a esos que devolvieron la cámara le dieron las cámaras las personas que acompañaban al señor Coa. La versión periodística, señor, tiene características muy curiosas. El señor Coa estaba acompañado de damiselas o de mujeres, pero lo que hemos visto es que estaba acompañado de mujeres y hombres. Capaz era un homenaje atrás, ¿no? Era un arreglo de a tres. La verdad es que esto, francamente, señor presidente, tiene una forma de manejo de las cosas que apunta a generar una imagen determinada. Porque lo que es cierto es que el señor Coa ha estado tomando cerveza en compañía de amigas y amigos. Y eso es lo que hemos visto. Hombres y mujeres. Y la situación era tan tranquila que en otro de los testimonios que está presentado aquí, un mesero dice que estaba recogiendo los vasos de la mesa, página 9, ¿no es cierto? Punto 3, página 9, nota 3, dice que estaba recogiendo los vasos de la mesa y cuando vieron la filmación se separaron las personas que estaban al costado y casi voltean la mesa. ¿Había un escándalo del señor Coa en ese momento en este local? ¿El señor Coa estaba haciendo algún acto indebido en ese local? Yo no veo en los elementos de juicio, señor, ningún elemento en este terreno. Y no acepto, señor presidente, que un medio de comunicación, sea el que sea, pretenda acorralar a alguien por las versiones que quiere presentar, recortando las realidades. Me importa un pepino, señor, lo que diga el titular de un medio de comunicación. Me importa más el actuar con verdad frente a los temas. El señor puede y ha estado efectivamente tomando cerveza con sus amigos. Puede inclusive, señor, haber tomado más allá de lo debido. Pero aquí está señalado que había algún escándalo que estaba produciendo.